Bienvenidos a este webinar sobre la creación de documentos personalizados en Word con Dynamics Snap y Business Central. Soy Carmen, del Departamento de Marketing, y voy a dar paso a Laura Cabezas, que es consultora y que va a impartir esta formación. Así que, cuando quieras, Laura, adelante. Hola, buenas. Como ha dicho mi compañera, os voy a impartir una formación sobre diseños de documentos en Word. En esta formación vamos a mostrar cómo crear diseños personalizados de informes. La personalización de los repos es necesaria a veces por requerimientos de la propia empresa y otras porque nuestros clientes nos exigen unos datos en concreto, ya sea para pedidos, albaranes, facturas. El conocimiento de los diseños personalizados nos van a ayudar en esta tarea. Para realizar estas personalizaciones nos vamos a apoyar en Microsoft Word y en el entorno en Business Central. Pero esta funcionalidad ya la tenemos disponible desde Dynamics Snap 2015. Vamos a ver primero una modificación de un diseño estándar. Esto nos va a ayudar a entender mejor la herramienta. Después veremos un poco cómo crear un diseño sencillito, empezando desde cero, sin tener una plantilla ya predefinida, y vamos a empezar nosotros a ir incluyendo datos en nuestro diseño. Y por último veremos cómo enlazar estos diseños que hemos creado con los distintos tipos de documentos o con un cliente en concreto. Empezamos con la formación. Vamos a pasar a esta pantalla donde podemos encontrar todos los informes prediseñados que nos ofrece Business Central. Para llegar a esta pantalla, simplemente buscando por diseño, nos iríamos a diseños personalizados. Dentro de esta pantalla y en la cinta de opciones tenemos todas las posibilidades que nos ofrece para llevar a cabo nuestro diseño. Por ejemplo, en proceso tenemos ejecutar informe, que lo que nos haría es mostrar el informe tal cual saldría una vez terminado. Para copiar, escoger uno de los que ya tenemos y copiarlo y empezar a modificar la copia, no el original. En la opción de diseño podemos actualizar diseño, que esto nos permite actualizar los datos que están relacionados con el diseño. Es decir, por ejemplo, en una factura, si actualizamos diseño, nos traería los datos de cabecera y de líneas. Esto solo sería necesario si hay alguna modificación, porque normalmente los datos ya los tenemos y no es necesario. Importar diseño es para volvernos a traer el diseño que hayamos hecho en Word y exportarlo es para llevárnoslo a Word y empezar a modificar. Vamos a empezar por duplicar uno y hacer unas pequeñas modificaciones. Vamos a elegir el de ventas factura azul sencillo. Es importante que nos quedemos con este número. Ahora cuando vayamos a Word vamos a ver por qué. Vamos a importarlo a Word. Exportarlo, perdón. Tendríamos que habilitar edición para poder empezar a modificarlo. Y luego, aquí de momento, no estamos viendo los datos que nos proporciona Business Central. Para ver estos datos tendríamos que tener esta opción. Si en vuestro caso cuando abráis el Word no estuviese, tendríais que ir a Archivo, Opciones, Personalizar cinta de opciones y que este check esté marcado. Una vez que tenemos esto, le daríamos a Panel Asignación XML y, como os decía, el número que hemos elegido de informe es importante porque es el que nos va a decir dónde están los datos. Como podéis ver aquí, tenemos el 1306, que es el informe que hemos elegido para modificar. Y como os decía, aquí podemos ver todos los datos que nos proporciona Business Central, tanto de la cabecera como de las líneas.
¿De acuerdo? Ahora entonces vamos a intentar modificar un poco el informe. Antes de eso, me gustaría enseñaros el informe original, que no lo hemos visto. Para ver el informe original, como os decía, con ejecutar informe, vemos el informe tal cual nos va a salir cuando imprimamos una factura. Le damos a ejecutar, le damos a vista previa y este es el informe que nos proporciona Business Central. Nosotros vamos a hacer algún cambio para que así vayáis viendo cómo funciona esta herramienta. Volvemos a nuestro diseño que nos habíamos exportado, ¿vale? Y, por ejemplo, aquí en la cabecera vamos a incluir una línea más y podríamos poner aquí el nombre del vendedor, que no lo tenemos. Para identificar los campos, como podéis ver, o los datos, los nombres vienen en inglés. Entonces, ahí es un poco con la ficha de la factura y sabiendo así, va a ser un poco lo que más os cueste. Hemos añadido una fila más en nuestra tabla y vamos a insertar aquí el nombre del vendedor. Para insertarlo nos colocamos encima del elemento, le daríamos a botón izquierdo, derecho, insertar contenido, texto enriquecido. Y ya tendríamos el nombre de nuestro vendedor. Además de estas opciones, las que nos interesan para nuestros formatos serían el texto sin formato y la imagen. En la imagen no todos los conjuntos de datos van a tener imagen, pero por ejemplo en el caso de nuestra factura sí. Y como podéis ver, aquí tenemos ya insertada la imagen que sería el logo de nuestra compañía. Otra modificación que vamos a hacer para que luego veáis cómo queda el diseño, por ejemplo, sería quitar esta columna. Y también no sé si visteis o recordáis, en las líneas teníamos separadas las líneas, se veían las líneas. Para que veáis también que al final esto lo que es simplemente aprender, saber manejar Word y ir haciendo lo que necesitemos o lo que nos guste. Y aquí vamos a dejar todas las líneas sin bordes. Pues hemos hecho 3 pequeños cambios, pero para que veáis que esto simplemente es manejo de Word. Lo único que tenemos que tener en cuenta y que nos viene de Business Central son todos estos datos y tendremos que ir viendo poco a poco aquellos que nos son útiles, que necesitemos, dónde estarían. Ahora vamos a guardar este diseño, volvemos a Business Central. Como este es el original, antes de volver a importar el diseño que hemos modificado, vamos a crearnos una copia. En esta copia es importante que le demos un nombre que luego recordemos para asociarlo, en este caso, a las facturas que vamos a imprimir. Si ahora le damos a importar diseño, elegimos, buscamos el diseño, en nuestro caso lo tenemos aquí, lo hemos guardado aquí, lo abrimos y volvemos otra vez a ejecutar el informe. Como veis, el diseño ha cambiado. Quitamos la fecha del documento, incluimos el vendedor y hemos quitado las líneas que nos separaban las líneas de la factura. Como veis, aquí al final lo que cuenta es Word, vuestro conocimiento de Word y un poco también conocer los campos de los que disponemos. Y esta sería como la primera parte, nuestra modificación de un diseño predeterminado. Ahora sí, si os parece, nos vamos a ir a ver cómo enlazamos este diseño que acabamos de hacer
para que nuestro sistema, en vez de utilizar el estándar, utilice el que hemos creado nosotros. Nos tendríamos que ir a selección de informes. Selección de informes, de diseño de informes. Y aquí buscaríamos nuestro informe, el 1306. Y como veis ahora mismo, os comentaba que era importante el nombre que le demos, porque aquí tenemos que buscar el informe que hemos diseñado. Y si recordáis, le pusimos la palabra Nubit delante para acordarnos. Ahora, el informe, cuando demos a imprimir, el informe que va a coger es nuestro diseño. Solo nos quedaría asignarlo a ventas. Para asignarlo a ventas a factura, tendríamos que ir a selección, informes, ventas y decirle que para factura no vamos a usar este, que es el estándar que nos proporciona y el que viene por defecto, sino que vamos a usar el que hemos modificado en Word. Y ahora, si nos fuésemos al histórico de facturas, yendo al histórico de facturas y cogemos una factura, le daríamos a imprimir, vista previa, y podemos ver que el formato que estamos utilizando ahora en nuestro sistema es el que acabamos de modificar. Podéis ver que habíamos incluido el vendedor y que habíamos quitado la fecha de documento que estaba aquí. Y también habíamos ocultado las líneas en la parte de las líneas de la factura. Esto sería modificar un diseño que ya tenemos prediseñado en Business Central. Si ahora nos volvemos a nuestros diseños personalizados, y vamos a hacer uno desde cero. Un informe que podemos hacer desde cero podría ser Albaranes, que como comprobáis, en esta pantalla no tenemos un diseño de Word para Albaranes. Pero Business Central tiene otro tipo de diseños, RDLC, que partiendo de un diseño RDLC podemos tener el conjunto de datos que necesitamos para diseñar el informe. Partiendo, claro, si partimos de un diseño RDLC, nuestro diseño de Word nos va a aparecer en blanco. Por ejemplo, que os comentaba que en Albaranes no tenemos un diseño. ¿Cómo podríamos encontrar el número que necesitamos para empezar a trabajar con un diseño personalizado? Pues para encontrarlos nos iríamos a histórico de Albaranes, de venta, y dándole a imprimir, que nos aparece esta pantalla, y en el momento de tener esta pantalla visualizada, pulsaríamos las teclas Control Alt F1. Y como veis, aquí nos proporciona el número que necesitamos para hacer nuestro informe personalizado de Albaranes. Anotándonos este número, volveríamos a diseño de informes. Y aquí, en vez de copiar, porque ahora no tenemos un diseño Word para copiar y empezar con él, lo que haríamos es crear uno nuevo. Y el ID informe que hemos ido a buscar y que nos va a proporcionar el conjunto de datos sería el 208, que lo habríamos anotado. Y luego lo que queremos es insertar un diseño Word. Le daríamos a aceptar y ya tenemos aquí nuestro diseño Word
que igual le vamos a dar un nombre que luego lo vamos a necesitar para enlazarlo en nuestro sistema con los albaranes. Ahora mismo solo tenemos un conjunto de datos, que es lo que hemos hecho con esta acción. Ahora necesitamos hacer nuestro diseño. Para eso, volvemos otra vez, diseño, exportar. Y como podéis ver, aquí no tenemos nada, solo el conjunto de datos, igual que antes, nos vamos en la línea que nos marca el número de informe, 208, tenemos el conjunto de datos de cabecera y el conjunto de datos de las líneas. Vamos a hacer un diseño sencillito para que veáis un poco el manejo, pero luego esto poco a poco tendréis que ir viéndolo vosotros y dependiendo de vuestros conocimientos de Word, hacer vuestros diseños más sencillos o más complicados. No es obligatorio, pero sí para una mejor forma de trabajar podéis ir haciéndolo con tablas, con lo cual los datos nos quedarían alineados. Vamos a utilizar dos primeras columnas para poner nuestro título del informe. Quiero que veáis que además de poder arrastrar datos de los que nos proporciona Business Central, también podemos ir nosotros añadiendo textos los que necesitemos. Aquí vamos a poner que esto es el número de albarán, lo vamos a poner en negrita, vamos a hacer que esté alineado a la derecha y aquí buscaríamos el número de albarán que nos proporciona Business Central. En este caso sería el NO, el número de documento en casi todas las cabeceras de documentos que tenemos en Business Central, factura, pedidos, es NO. Le daríamos a insertar texto enriquecido. Podemos darle un color de fondo si queremos en el título. Y ya con esto tendríamos nuestra cabecera. Nuestra cabecera con el número de documento. Ahora vamos a poner también una cabecera con los datos de la empresa y con la dirección de envío. Y podemos ir metiendo los datos primero de la empresa en la casilla de la izquierda. La dirección 1, la dirección 2. La dirección 3. Dirección 4. Así los que necesitéis, los que queráis, según el diseño. También, mira, por aquí podríamos incluir el email. Y si tuviéramos también tenemos aquí el teléfono. Siempre con texto enriquecido porque así tendréis más posibilidades de los formatos. Del formato que le queráis dar al texto. Y en este podríamos poner la dirección de envío de nuestro cliente.
este caso vamos a alinearlo a la derecha, dejamos los datos de la empresa alineados a la izquierda y vamos a alinear los datos del cliente, de la dirección de envío, a la derecha. Para los que sabéis inglés, sí significa envío. Entonces aquí pondríamos la dirección de envío del cliente, que los tenemos en estos datos. Todos estos datos son parte de la dirección de envío. Pues vamos a ir poniendo la 1. Tenemos que tener cuidado para saltar de línea, para insertar el siguiente. Bueno, nos lo ha puesto en negrita para que dejarlo un poco más uniforme, vamos a ponerlo igual que los datos de la empresa. Le vamos a quitar la negrita. Dejamos solo en negrita para que quede un poquito más resaltado la dirección de envío. Bueno, pues tenemos el título, tenemos los datos del cliente, tenemos la dirección de envío, podemos poner algún dato más en la cabecera, como por ejemplo la fecha de Albarán. Y la fecha de Albarán tendríamos que buscar igual en nuestros datos que nos ha proporcionado Business Central. Y aquí tenemos una fecha, doc date. Esta es la fecha de Albarán. Para resaltar también un poquito y que se vea la fecha así nada más a primer vistazo, podemos poner fecha de Albarán en negrita. Y ahora tendríamos que incluir las líneas. Vamos a hacer también algo sencillo. Nos iríamos, todos estos datos hemos dicho que son de cabecera, nos iríamos donde tenemos los datos de las líneas. Igual, como os decía antes, vamos a hacerlo con una tabla para que sea más fácil la inserción. Tendríamos una primera tabla con los títulos de las líneas y una segunda tabla para los datos. Los datos que podríamos incluir podría ser referencia, descripción y, por ejemplo, también cantidad. Estos son literales, aunque también los podemos coger, los literales o títulos, también los podríamos tener aquí. Por ejemplo, si incluyésemos este campo, con texto enriquecido, nos pondría descripción. Si os parece, lo vamos a hacer Vamos a hacerlo, en vez de hacerlo literal como hemos hecho en los otros títulos, aquí vamos a hacerlo con los que nos proporciona Business Central. Y también para resaltar un poquito más, lo vamos a poner en negrita. Ahora nos quedan los datos de las líneas, porque lo que hemos incluido son títulos. Ahora tenemos que incluir los datos. Para incluir los datos, aquí tenemos que hacer una repetición, porque no tiene por qué ser una línea, pueden ser varias. Para hacer una repetición en Word con los datos de Business Central, seleccionaríamos la fila entera donde vamos a hacer la repetición, nos iríamos a las líneas, botón derecho, repetición. Entonces ahora esto nos va a permitir que aparezcan, una vez cuando vayamos a imprimir, todas las líneas del Albarán, no una única línea. Luego, además, ahora por cada cajita de nuestra tabla tenemos que incluir el dato que queremos que vaya. Aquí hemos puesto la referencia, entonces tendríamos que coger la referencia, que también es NO. La descripción. Tenéis que daros cuenta que tenemos descripción, cuando tenemos nos pone caption, es el título, lo que hemos insertado aquí.
y este que no pone caption es el dato. En este caso, el dato del producto que va en el albarán. Tenemos que tener cuidado de dónde estamos porque estamos intentando incluir otro dato encima de uno que ya teníamos. Estábamos intentando incluirlo aquí arriba, entonces nos bajamos a la cajita de abajo y volvemos a incluir texto enriquecido. Y por último, incluiríamos la cantidad, que en inglés la cantidad es quantity, y con el diminutivo lo vemos aquí, QTI. Ya tendríamos nuestro título, nuestros datos de empresa y nuestra dirección de envío, una fecha de albarán, y podríamos incluir también unas observaciones, que sería un texto fijo que nos va a aparecer en todos los albaranes. Por ejemplo, no se admitirán devoluciones después de 15 días de la entrega. Este texto, una vez que imprima todas las líneas del albarán, cuando lo vayamos a imprimir desde nuestro Business Central, nos sacaría estas observaciones. Lo podemos poner también en negrita y tendríamos nuestro informe sencillo, que luego ya nosotros mismos podemos ir complicando lo que queramos. Vamos a guardar nuestro informe y vamos a ver también cómo asignamos este informe a nuestro sistema. Entonces, aquí ahora tendríamos que importar el diseño que nos hemos creado y sería este. Y ahora también, como hemos dicho, desde esta pantalla podemos ejecutarlo, comprobar si el diseño es correcto, si lo vamos a volver a exportar otra vez para modificar algo. Todo esto antes de ir a donde vamos a ir a relacionarlo con nuestros documentos de albarán. Ejecutamos el informe para ver cómo nos ha quedado con datos y nos propone vamos a verlo. Y este es nuestro albarán, que como decíamos no lo hemos complicado mucho, hemos hecho un diseño sencillito, pero en el que vemos, o sea, como os comentaba, lo de la repetición es importante porque necesitamos 3 líneas, no como aquí es una única línea porque son los datos de la empresa y la dirección de envío del cliente. Y al igual que hemos hecho con las facturas de venta, ahora necesitamos relacionar este albarán con nuestro sistema para que no esté utilizando el albarán, el report o diseño estándar que nos proporciona Business Central, sino que coja nuestro nuevo report Word. Entonces, igual nos iríamos a diseño de informes, selección de diseño de informes y aquí buscaríamos nuestro número, que si recordáis es el 208 y tiene un informe, como os decía, que es el otro tipo de diseños que tiene Business Central, RDLC. Y lo que vamos a decirle es que coja nuestro diseño personalizado. Como veis, aquí solo tenemos uno, pero también la descripción que nos dé una pista para ver qué informe tenemos que seleccionar. Una vez que tenemos esto, nos faltaría ir a ver si en ventas, en selección de informe de ventas, para nuestro albarán o envío, tiene el 208. Como al 208 ya le hemos dicho que coja nuestro diseño personalizado, ya tendríamos asignado nuestro diseño para imprimir nuestros albaranes. Vamos a verlo yendo a histórico de albaranes. Y vamos a imprimir un albarán.
Y como podéis observar, ya no está cogiendo el report estándar que teníamos, sino que está seleccionando nuestro diseño personalizado. Comentaros que hemos dicho que para lo primero era seleccionar el diseño personalizado y después asignarlo a ventas. Igual que hemos modificado, en este caso, 2 informes de venta, el de factura y el de Albarán, y nos hemos ido a selección de informes de ventas. Si modificásemos un informe de compras, una vez que tenemos el diseño, que hemos seleccionado el diseño, tendríamos que ir a compra, selección de informes y asignarlo. Igual, o sea, para asignarlo es igual, o sea, que hemos hecho aquí. Simplemente es aquí decir para qué tipo de documentos, si es oferta, pedido, factura, un abono, un recibo sería un albarán de compra. Y una vez que hemos hecho esto, buscar nuestro ID de informe y seleccionarlo. Esto es igual para compras que para ventas. En nuestra formación de hoy solo hemos visto ventas. Por último, os quería explicar que además de poder tener informes asociados a un tipo de documento, podemos tener diseños asociados a clientes, porque un cliente en concreto pues necesita un informe, no quiere uno genérico y quiere un dato. Nosotros ese dato al resto de nuestros clientes no le vamos a enviar. Podemos hacer un diseño para los clientes también. Entonces nos iríamos, por ejemplo, a una ficha de un cliente. Por ejemplo, el cliente 3000. Y en navegar, diseño de documentos. Por ejemplo, para facturas, en vez de asignarle el que nosotros hemos hecho, era el 1306, vamos a coger otro. Este. Y ahora vamos a comprobar que para este cliente ya no va a coger nuestro informe 1306 que hemos diseñado en Word según nuestros criterios. Ahora nos vamos, para comprobarlo, nos vamos a histórico de facturas. Vemos que aquí tenemos una factura para el cliente 3000 que le hemos cambiado el formato de factura y le vamos, para que lo podáis comprobar, vamos a darle a imprimir. Como podéis ver, esta factura no es nuestro diseño. O sea, lo que permiten los diseños personalizados y Business Central es poder tener vuestros propios diseños, así como tener diseños propios por cliente. Y con esto es todo. Espero que os sea de utilidad esta formación y que os ayude en vuestro trabajo de día a día. Un saludo y hasta la próxima formación.